Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Perdón la demora. Bien, espero que estén todos bien. Acá estamos. Pregunto si puedo compartir pantalla. A los que nos asistan hoy, por favor, si me pueden hacer host para... Ahí está, perfecto, Ya es, perfecto. ahí está. No dije nada, no dije nada. Bueno, buenos días a todos. En el trabajo todavía. Bueno, muy bien, muy bien. Ahí me cuenta Valentín. Estén atentos, aunque sea la clase, vamos a seguir con la segunda parte de la ocasión. Mabel, ¿te había dejado algún recado, alguna cosa que me tenías que avisar? ¿O seguimos adelante? No, perfecto. No, profe, no. Bien, ¿les parece compartimos pantalla? Recuerden que habíamos visto la primera parte de la ocasión, lo vamos a hacer corridito, pero ya ahora unido a la 27551, cómo se dividen los capítulos, los títulos, que son muy importantes, porque tenemos que ver a la hora de, especialmente la locación inmobiliaria, la creación de la locación social, y vamos a hablar de una serie que está muy de moda, que justamente habla de la locación social creada hace muchos años en los Estados Unidos, especialmente para el tema de las víctimas de violencia de género o el tema de madres solteras o personas que están en una situación de sin trabajo. Entonces se crea la locación social que funciona en Estados Unidos bien porque el sistema funciona bien, pero a pesar de eso, vamos a ver cómo es el periplo de una persona que busca la locación social. Y esto lo pueden ver, y seguramente lo han visto, porque está de moda esta serie, que vamos a referir al momento de llegar a ese tema. Vamos a compartir la pantalla con este Power, para que lo tengamos todos. Se va también a publicar, así que no se preocupen. ¿Lo ven bien? Sí, sí. Perfecto. Esperen que me voy arriba porque algunas cosas que ya vimos las vamos a pasar más rápido. Recuerden qué es la locación. La locación es un contrato en virtud del cual una parte locador se obliga a transferir el uso y goce de una cosa, mueble o inmueble, a cambio de un precio cierto en dinero. Habíamos dicho que las partes son locador y locatario, que así en el orden que estoy diciendo es el orden que preguntamos, que la locación tiene características como contrato, tales como bilateral, hay obligaciones recíprocas, es esencialmente oneroso, es un contrato de cumplimiento en el tiempo, no es un contrato que se cumple de manera espontánea, sino que se difiere en el tiempo, es un contrato de diferido, de ejecución diferida se denomina, es un contrato en principio no formal, pero hay determinadas locaciones que sí requieren una forma, como habíamos dicho, en el caso de la locación inmobiliaria. ¿Es solemne absoluto o relativo? No, no, es solemne o tiene alguna prueba exigida por ley a los efectos de la prueba, pero no significa que hayan contratos de locación sin contrato previsto por escrito, donde podrán acreditarse ello a través de otros medios, siempre y cuando el locatario esté en posesión de la cosa, o lo que dice la ley en la tenencia de la cosa. Hacemos rapidito la definición, 1187, 1188 lo vimos, 1189, yo creo que les había dejado un recado hasta qué artículo habíamos visto, eso es lo que había dejado dicho la clase pasada. Facultad de los representantes, recuerden, si se alquila o se loca la cosa por más de 3 años, necesito poderes especiales. De hecho, chicos, yo no sé si nosotros vimos todo mandato, ¿verdad? ¿Ya lo vimos a todo mandato? Perfecto, y ahí habíamos dicho que esas facultades podían ser a través de un mandato o a través de un instrumento público-privado, que era el denominado poder. Y la pregunta de examen cuando les toque este tema es relacionar poder, mandato y representación. Siempre hago la misma fusión en esto de las facultades del representante. ¿Quién es el representante? Aquel que actúa a nombre y a cuenta de otro, dueño del negocio. Y este representante puede ser el mandatario. ¿Cómo se prueba que soy representante? Tercera pregunta, a través del instrumento. ¿Cuál es el instrumento? Público o privado. Todo esto puedo llegar a preguntarlo en el 1191. El 1192, que no está reformado, es qué cosas pueden ser objeto del contrato de locación. Ya dijimos, cosas muebles o inmuebles, cosas presentes o futuras, siempre que estén en el comercio. Pueden ser objeto del contrato de locación si es determinable, aunque sea solo en su especie. Se comprenden en el contrato a falta de previsión.
también incluidos los productos y los frutos ordinarios de la cosa. Es decir, no es que puedo alquilar, para hacer un ejemplo bien llano, si alquilo un inmueble que tiene plantaciones de naranja, lo alquilo con eso y todo. Es decir, todo lo que sean frutos naturales serán propios o disfrutados por el locatario. No es que viene el dueño a recoger la naranja toda la mañana, no. Me lo alquila con todo eso. Y también tienen el derecho, como es gozar y disfrutar de la cosa, es decir, disponer de los frutos, pueden subalquilar, y ese subalquiler no es del locador, sino del locatario, siempre y cuando esté autorizado. Ahora lo vamos a ir viendo. ¿Existen contratos de locación regulados por las normas administrativas? Sí, el Estado, cuando es parte, ya sea del locador o locatario, ya sea nacional, provincial o municipal, cuando alquila un predio para hacer un festejo, el propio municipio alquila un inmueble particular para hacer el Día del Niño, y en ese predio particular, ejemplo, qué sé yo, vamos a pensar una casa que está en alquiler y que tenga todos los juegos para el colegio municipal, no sé, 53. Es provincial la 53. En ese caso, el Estado puede contratar con el particular para hacer el festejo del Día del Niño en ese inmueble, porque tiene todos los juegos o lo que fuera, por más que sea una empresa privada, pero se rige por las leyes administrativas, ¿sí? Por el derecho administrativo que ustedes lo van a estudiar luego de estas materias. El destino de la locación es muy importante, porque si le cambiamos el destino de lo que habíamos conversado en el contrato, es causal de extinción contractual por parte, es una facultad que tiene el locador por cambio de destino. El destino, ¿qué significa el destino? Bueno, en principio tenemos dos destinos bien claros, el destino habitacional y el destino comercial. La cosa locada también puede ser tener dos destinos, el destino mixto, una parte comercial y otra parte para inmueble o vivienda familiar. Ejemplo, alquilo esta casa y en la parte del garaje pongo un kiosco. Entonces, está habilitado como kiosco dentro de un alquiler general que es toda la casa con el garaje. En el garaje hago funcionar el kiosco, el cual está habilitado en ese espacio. Si hubiera algún inconveniente en el ejercicio del comercio, prevalece en la interpretación como un inmueble locativo destinado a vivienda familiar. Se protege la vivienda. Cuando citamos en la interpretación, ¿es comercial o es de vivienda? Se entiende que es vivienda porque se protege la vivienda familiar, se protege la familia en realidad. Por eso se interpreta como contrato para que no se perjudique al locatario en tanto miembro de una familia. A falta de convención puede darle el destino que tenía al momento de locarse, el que se da a cosas análogas en el lugar de las cosas que se encuentran. Ejemplo, si en un edificio solamente se alquilan oficinas, puedo no poner el destino, se entiende que no es para vivienda familiar. Hay muchos edificios que solamente los alquileres son con fines comerciales o laborales. A falta de ponerlo expresamente, que va a ser para que funcione tu estudio jurídico contable, ahí va de suyo que se entiende por interpretación integral que es el destino que tiene la cosa por naturaleza. A los efectos de este capítulo, dice el código en el 1194, si el destino es mixto, comercial y habitacional, se aplican las normas de lo habitacional. Pregunta de examen 1194, lo pregunto siempre. 1195, una creación de la nueva ley que es esto de habitaciones de personas incapaces o con capacidades restringidas. La ley se vio obligada a establecer este artículo que da mucha vergüenza que lo tengamos que leer, pero en realidad se sigue haciendo sin que esté escrita esta cláusula. La ley dice en el 1195 que es nula la cláusula que impide el ingreso o excluye del inmueble alquilado, cualquiera sea su destino, una persona incapaz o de capacidad restringida. O uno diría, pero ¿quién sería capaz de hacerlo, no? Bueno, sí, son capaces de hacerlo, poner cláusulas generalmente no, derechamente no te lo alquilan. Dice, no, ya lo alquilé, bueno, se argumenta otros relatos para no alquilar a las personas con capacidad diferenciada. Fíjense lo que dice, cualquiera sea su destino, una persona incapaz o con capacidad restringida, que se encuentre bajo la guarda, asistencia o representación del locatario o sublocatario, aunque éste no habite el inmueble. Puede ser que mis padres alquilen, firmen el contrato de locación
y yo que tengo una patología de síndrome de Down, pero me manejo muy bien sola, no, siempre estoy con la asistencia de mis padres, pero puedo vivir sola porque tengo esa capacidad para hacerlo, siempre con la asistencia de mis padres firman el contrato de locación, pero quien vive en el departamento es Clara Alejandra Obligado. No podría haber una cláusula que impida que yo viva allí. Además, tengo una sentencia que habilita, si bien tengo una capacidad diferenciada o una capacidad restringida, no quiere decir que tenga capacidad, no tenga capacidades residuales, o lo que se llama capacidades diferentes. ¿Cuáles son? Poder mantenerme sola, poder casarme, poder vivir de manera autónoma, en lo que sea cuidado habitacional. No puedo laborar, no puedo cumplir un horario laboral, pero sí puedo vivir sola y puedo hacerlo. Lo que no puedo es firmar el contrato de alquiler. Eso no, eso lo tengo que hacer mis padres, mis representantes en el caso de tutor o curador, o y el propio juez en caso que sea el curador oficial. Lo claro de esta cláusula, que yo llamo la cláusula de la vergüenza, es que se crea una norma donde habla de la prohibición de una cláusula que impida la inclusión o la celebración contractual cuando haya capacidades diferentes en el medio. Ese 1195 está creado por el nuevo Código Civil y Comercial. ¿Cuáles son los requisitos prohibidos, los que no nos pueden pedir, los que no nos pueden pedir los locadores? El locador no puede pedir el pago de alquileres anticipados por periodos mayores a un mes. No puede. Este artículo, ven que acá yo pongo, está en azul o está en rojo, así ven, en negro. Cuando ven rojo, esto ya les tiene que llamar la atención, que después lo vemos en las plantillas siguientes, es que son artículos reformados por la 27.551/20 del 2020, la ley de la pandemia, la ley que reforma el contrato de locación inmobiliaria. Todos los que están en rojo, intenté hacer una regla para que podamos ver qué se modifica. El 1196, en realidad lo más importante del 1196 es el inciso B. Dice, no me pueden pedir a la hora de celebrar un contrato de locación un alquiler anticipado por mayor periodo que un mes. Un mes de anticipo, no 2, no 3, un mes. Antes en la 23.093, un mes por cada año locativo. Es decir, si yo alquilaba por 5 años, tenía que hacer 5 meses de depósito. Si alquilaba 3 meses de depósito. En este caso, en lo habitacional, lean bien el 1196, porque hago esta pregunta tramposa. Estos requisitos también no pueden pedirse cuando alquilo un local, un fondo de comercio para ejercer mi librería. La respuesta es no. Estos requisitos no pueden requerirse en la locación habitacional. Y cuando digo habitacional, digo vivienda familiar. Anoten, vivienda familiar. Estos requisitos no pueden pedirse cuando la locación es a los fines de lo habitacional. Y cuando dice habitacional, ergo, ponen entre paréntesis allí, la ley lo mantiene, me parece que es un error hablar de lo habitacional, porque habitacional, ¿qué quiere decir? Habitar, no sé, pero bueno, habitacional significa ese destino familiar, de vivienda familiar, que no es donde pongo el kiosco. No pueden pedir el pago de alquileres mayores a un mes solo de anticipo. Y el B, el inciso B, es el fundamental, lo pregunto en el examen, un buen tema para preparar en la mesa del parcial. Depósito de garantía o exigencias asimilables por cantidad mayor del importe equivalente al primer mes de alquiler. Se puede pedir un alquiler anticipado más un mes de depósito. Solamente un mes. También se puede pedir el 50% del mes, el 30% de un mes. Si cada mes locativo es de 20.000 pesos, puedo pedir el 50% en concepto de depósito en garantía, puedo pedir 10.000, puedo pedir 5.000, puedo pedir 2.000 y también convenio de partes puedo no pedir nada. No es orden público el depósito en garantía, pero sí es una prerrogativa, un derecho del locador. ¿Cuánto es lo máximo que puedo pedir un mes locativo? Pero máximo, lo que significa, repito, que podrán pedir un porcentaje menor, 80%, el 50%, el 30%, el 10% de un mes locativo. Lo novedoso es la devolución de ese mes locativo, que está todo explicado en el inciso B claramente.
¿Cómo se devuelve? Finalizado el contrato de locación, la relación locativa, 3 años después de haber alquilado, ¿me tienen que devolver el depósito? Sí. Me tienen que devolver lo que entregué, el porcentaje que entregué o el mes de anticipo que entregué. Pero ese valor que me devuelven es tomado en cuenta al valor del último mes locativo. Si hace 3 años yo pagué 20.000, que fue el valor del primer mes locativo, pero terminé pagando 37.000 pesos por mes, el depósito que me devuelven es de 37.000 pesos si fuera el 100% de un mes locativo. Si no, el 80% de los 37.000, el 50% de los 37.000, el 50% de los 37.000, el 10% de los 37.000. Nunca el mismo monto, como pasaba antes de esta normativa, el mismo monto que di hace 3 años, que se desvalorizó absolutamente. Así como se actualiza anualmente los alquileres, así también se restituye el depósito en garantía. Hasta ahora vamos haciendo lo siguiente, vamos entregando un mes por adelantado y un mes de depósito en garantía, que son lo que me permite la nueva regulación conforme a la 27.551 del contrato de locación inmobiliaria. El pago de valor llave no pueden pedirlo. ¿Dónde, señores? En la locación habitacional o familiar. No en la comercial, porque justamente el valor llave significa clientela, fondo de comercio, es decir, es otro escenario el contrato comercial, donde va a funcionar tu firma de ropa. Y por último, tampoco me lo pueden pedir la firma anticipada, y menos en blanco, por supuesto, de pagaré o cualquier documento respaldatorio del contrato de alquiler. Por lo tanto, son 2 las situaciones que pueden requerirme depósito anticipado, ¿no? Anticipado como un mes anticipado en concepto de garantía, depósito, y un mes anticipado de alquiler. Único. Recuerden este detalle porque lo pregunto. El depósito en garantía, si bien dice que no puede ser mayor al equivalente de un mes, lo que me da la pauta que sí puede ser menor. 50%, 30%, como dije hace un rato. El plazo máximo de la locación también está regulado en el 1197 y no sufrió reformas. La locación familiar o para vivienda familiar, el máximo es 20 años y para comercial de 50 años. El contrato es renovable expresamente por un lapso que no exceda de estos máximos. Puede ser renovado, puede ser prorrogado, pero siempre en vivienda habitacional hasta 20 años y en vivienda comercial hasta 50. Es sí modificado por la 27.551 el 1198, los plazos mínimos. En el contrato de la 23.091, antes de la reforma del código, eran 2 años. En el Código Civil y Comercial nuevo quedan los 2 años, pero con la 27.551 el plazo mínimo locativo inmobiliario es de 3 años. Ahora lo vamos a ver. Ahí está el viejo código, la ley, el artículo 1198 sin la reforma, y ahora vamos a leerlo con la reforma. ¿Cuáles son también está reformado este artículo 1199? Vamos a ver las reformas. El 1198, este es el sustituido. Fíjense que la ley 27.551 a veces modifica, otras veces sustituye, y otras veces crea artículos a través de los bis. Vuelvo a repetir, algunos modifica, fíjense, el artículo, acá modifica, porque habla del pago de alquiler anticipado, el depósito, y complementa el inciso B, pero no lo borra del todo al 1196, lo deja y le agrega. Otras veces lo sustituye derechamente, ¿sí? Como en el caso del 1198. El plazo mínimo es de 3 años para el inmueble con destino habitacional, 3 años. Y para comercial también. Cualquier destino, 3 años. Ahora ya no hay más 3 y 2, no, son 3 años para todo destino. En el 1199, lo que sabíamos, la excepción, hay casos de alquiler o locación inmobiliaria que no podemos tenernos al plazo mínimo de 3 años. Como por ejemplo cuando se alquila al personal de embajada, porque dependen del
contrato consular o del convenio consular entre países que va a quedarse 6 meses, 3 meses, 4 años o 5 años. Es decir, eso no depende de los locadores o locatarios, sino por una ley, por una normativa mayor que es la de el ser embajador, ¿no? Diplomáticos o sus familiares tienen que ser excepcionados del mínimo legal de 3 años. Habitación con muebles de arriendo con fines turísticos. También ahí dice, no puede ser, se modifica lo siguiente, no puede ser mayor a 3 meses. Si se hiciera un contrato mayor de 3 meses, ya no sería turístico. Entraría en los contratos del 1198. Agrega algo. No puede, si el plazo del contrato o de los contratos consecutivos, vamos a pensar que yo le alquilo a Lara un inmueble para turismo, vengo los fines de semana y vengo por 2 días, después vengo por 10, después vengo por 15, pero en total esos contratos consecutivos no pueden superar los 3 meses. No pueden superar los 3 meses, porque había un cierto engaño donde contrataban por 3 meses, haciendo de turístico, se vencía, otra vez 3 meses, se vencía, otra vez 3 meses, y así se violaba la normativa del mínimo legal. Por eso se agrega, no pueden exceder de 3 meses contratos consecutivos. Así que el primer contrato de 3 meses, bárbaro, pero el que le sigue otra vez 3 meses sobre el mismo inmueble y las mismas partes es nulo. Se entiende que es de 6 meses y que está dentro de el mínimo legal 3 años. ¿Se entiende lo que digo? Los contratos consecutivos se tienen en cuenta para no violar de alguna manera dentro del amparo normativo este plazo mínimo. También están fuera del plazo mínimo legal, es decir, lo puedo alquilar por 2 días, 3 horas, 4 días, 5 días, una semana, la guarda de cosas, en depósitos que tienen que ver con guarda de cosas muebles. La exposición en predios feriales, la Feria de las Naciones, voy a exponer un cuadro, voy a exponer, no sé, mis esculturas, mis diseños, bueno, todos esos espacios donde se alquilan para determinadas exposiciones que tienen que estar pautadas, también se escapan al mínimo legal, no voy a estar 3 años poniendo la ropa que estoy haciendo, ¿no? Tampoco se aplica el mínimo legal para aquellos contratos que tienen un objetivo definido. Y ese objetivo definido por el cual contrato está inserto en la contratación. Ejemplo, ¿por qué alquilo en la zona de acá de Chauvin, del HPC, del Hospital Privado de la Comunidad, donde hay mucha internación de gerontes y de personas de tercera edad, vienen los familiares de Tandil, de Necochea, vienen de Lobería, vienen de Balcarce, porque es un hospital de alta complejidad que tal vez para determinadas patologías necesiten la internación allí. ¿Qué pasa con los familiares que vienen acompañando a esa madre, a ese padre, a esa persona o a ese hijo? Bueno, alquilan en zonas aledañas al HPC y esas alquileres, si está expreso que es por una internación de un familiar cuya constancia debe estar inserta en el contrato, es con un objetivo definido, acompañar hasta que le den el alta. ¿Se entiende? Entonces, no puedo quedarme 3 años alquilando un departamento, un monoambiente en la zona del HPC. Tampoco, y acá en esta última parte, aclaración del código, se incorpora el famoso contrato estudiantil, donde si el objetivo es el cursar el año lectivo en la facultad, eso se tiene en consideración si se expresa de esa manera y puede ser por 9 meses. Fíjense que le escapa al objeto mínimo legal del 1198. Agrego, el 1199 está modificado en eso que marqué celeste. El 1198 está totalmente sustituido por el nuevo artículo 3 de la 27551, que habla del plazo de 3 años para cualquier destino, comercial o habitacional familiar. Entrega de la cosa. El locador debe entregar la cosa conforme lo acordado, era una de las obligaciones, lo habíamos hablado. También conservar la cosa con la aptitud y el uso convenido, porque el uso convenido y la aptitud tiene que ver con eso de disfrutar plenamente, disponer de los frutos de la cosa. El locador debe conservarla durante todo el periodo locativo, conservarla en buen estado, a requerimiento del locatario, ¿no? Por lo tanto, esta es una de las obligaciones que se llaman de saneamiento, pregunta de examen del locador para con el locatario, conservarle la cosa en buen estado de funcionamiento conforme lo convenido. Fíjense, efectuar reparaciones que se generan en virtud del deterioro de la calidad o defecto de la cosa en su propia
es su propia responsabilidad o la de sus dependientes si así lo hicieran. Si al efectuar la reparación o innovación se interrumpe el uso pacífico de la cosa por parte del locatario, el locador deberá satisfacer intereses o de alguna manera suspender el goce de la cosa mientras se hace la reparación y pagar una vivienda alternativa, o suspender el pago de canon locativo hasta tanto entre nuevamente la locación para que sigan así usando la cosa, si es que lo consideran. Si reparar la cosa implica el cese del uso y goce por parte del locatario, deberá rescindir el contrato y pagar la indemnización correspondiente al locatario por parte del locador. El 1201 se sustituye porque aclara algunas cosas. El locador debe conservar la cosa locada en estado de servir y uso y goce convenido. Eso quedó igual. Segundo párrafo en azul. En caso de negativa o silencio del locador, cuando es requerido de manera fehaciente a que venga a realizar los ajustes, el locatario puede realizarlos por sí con cargo del locador, ¿no? Si la reparación no fuera urgente, el locatario debe intimar al locador a que lo haga, no dándole un plazo para que lo haga inferior a 10 días. Mínimo 10 días le tiene que dar, contados a partir de la notificación. En todos los casos, las notificaciones que el locatario haga al locador en el domicilio que denunciaron en el contrato son válidas, aunque no las reciba. Lo importante es que haya llegado y que se le notifique que haya llegado. Inclusive a los domicilios electrónicos que hayan puesto en los contratos. Esos domicilios electrónicos son lo que el artículo 75 del Código Civil y Comercial fue modificado por la 27.551, que dice que las partes podrán, es una facultad, en sus contratos o actos jurídicos, insertar sus domicilios electrónicos. Podrán, pero una vez que lo incorporan como domicilio de contacto, todas las notificaciones hechas ahí son válidas. Se sustituye absolutamente el 1201 por el artículo 5 de la 27.551. Si hoy compran un código nuevo, un código posterior a junio del año pasado, estas reformas ya están, está este 1201 reformado, ¿no? Por eso, si tienen un código viejo, siempre impriman por lo menos para el examen, impriman la ley para tenerla al lado con este power que van a ir marcando qué artículos se fueron modificando. En el 1202, obligaciones del locador, quedó igual, el locador debe pagar las mejoras necesarias, obviamente, hechas por el locatario, aunque no las haya convenido, eran mejoras necesarias para usar y gozar la cosa. El que sí es reformado es el 1203, que desaparece lo de caso fortuito fuerza mayor. El artículo 1203 hoy queda de esta manera. Si por causas no imputables al locatario, ya no habla de fuerza mayor o caso fortuito, saquen esos términos de su vocabulario y digan, si por causas no imputables al locatario, el locatario se ve impedido de usar y gozar la cosa, puede pedir la rescisión, y este es el término correcto, la rescisión del contrato o la cesación del pago del precio por el tiempo que no puede usar y gozar de la cosa. Si no se viese afectada directa o indirectamente la cosa misma, sus obligaciones continúan como antes. Si se ven afectadas, se extingue el contrato y se terminó, se rescinde y se pagan las indemnizaciones correspondientes. ¿Qué se modifica? Y es importante la desaparición de esto del caso fortuito fuerza mayor, que era una cuestión de prueba muy compleja. Ahora lo único que tienen que hacer son causas no imputables al locatario. El locatario dice, yo no tuve nada que ver con las causas que impiden el uso y goce. El único que va a tener que probar, atentos, que sí es imputable al locatario el impedimento o el perjuicio ocasionado en la cosa y que eso provoca no usar debidamente la cosa locada, es el locador. Él deberá demostrar, igualmente con el sistema de pruebas dinámicas, si estamos en un proceso, el locatario también tiene que demostrar que él no fue. Pero en principio, el que está encargado de demostrar que son causas imputables al locatario, lo que hicieron la rescisión contractual, es el locador. Esto se sustituye, ojo, en el capítulo obligaciones, creo que estamos ahí, ¿no? Obligaciones del locador. Bien. Otro artículo que es importante que sepan, y lo pregunto, es el 1204. El 1204 es un artículo especial porque muchas veces lo habíamos estudiado con el viejo código, donde la pérdida de luminosidad, si se hubiera estipulado en el contrato, es causal de extinción, cuando
tuve miras la luminosidad, eso nos decía el código de Vélez. El código de Vélez decía, si soy una arquitecta y alquilo este departamento, porque específicamente la luz natural que ingresa a este despacho donde yo armo mi estudio de arquitectura, o soy un artista plástico, un artista de pintura, ¿no? Dibujo, la luz natural es esencial para mi labor, escribo, lo que fuera, y así estaba en escrito y expresado en el contrato. Si al lado me edifican y pierdo la luminosidad, el código de Vélez decía debía haber una reparación. No era extinción contractual, pero sí podría haber una reparación. Inclusive podía pedirse el locatario la rescisión contractual. Hoy, obviamente, con la urbanización, no es posible exigirle al locador que impida que los vecinos construyan, ¿no? Entonces lo que dice es, la pérdida de luminosidad, lo que es ley hoy, es decir, tu casa divina, súper iluminada, tenías un parque al lado, del vecino de al lado, que nos llevábamos re bien, ¿qué hizo? Murieron todos, vendieron y se hicieron unos edificios divinos. Dieron abajo el chalet impecable y en todo ese parque de 20 por 60 hicieron un edificio divino. Claro, mi ventana se ve oscurecida porque ahora quedó como entre mi ventana da al edificio, de hecho tengo la obligación de cerrar determinadas aberturas. Bueno, el código dice que la pérdida de luminosidad del inmueble urbano por construcción en fincas vecinas, fíjense que siga utilizando términos que dice que el código tenía que ser llano para el ciudadano argentino, bueno, seguía con algunos términos que se usaban en el viejo código como fincas. No autoriza al locatario a solicitar la reducción del precio ni a resolver el contrato, salvo dolo. Salvo dolo. El dolo, ¿cuál? A ver, para no hablar sola yo, el dolo, ¿cómo se materializaría el dolo? A ver, así tomo agua. Salvo dolo. ¿Alguien que me diga? ¿Alguien se anima? Salvo dolo, excepto que medie el dolo del locador. Y que el locador, profe, utilice eso con mala intención. Daniel Pitito dice lo mismo, se materializa si la otra parte supiese, Claro. y no lo hace saber, que ya estaba todo hablado para que pierda inmediatamente la luminosidad porque se iba a construir un shopping o lo que fuera. Exactamente, Daniel, exactamente. Y Mabel, exactamente, muy bien. Por lo tanto, pérdida de luminosidad no es causal de rescisión contractual ni de pérdida ni de pago indemnizatorio, salvo el dolo. Y cuando digo dolo, digo mala fe, ¿no? Actuar de mala fe por parte del locador. Le sumo eso. Otro artículo importante al 1204, vieron que el 1204 se llama pérdida de luminosidad. Agrega la 27551, ven que dice agregado. ¿Se acuerdan que les dije que algunos artículos los modifica, otros los complementa y otros los suple? Y por último, derechamente los crea o agrega, como en el caso de los bis. Este artículo es súper importante. No estaba, de hecho estaba prohibido en la vieja legislación, la 23091. Los gastos y acreencias que se encuentren a cargo del locador, pero que no los paga, el locatario tiene derecho a cobrárselo, compensarlo con los futuros cánones locativos, previa notificación fehaciente al locador del detalle de los mismos. Un arma de doble filo. Ah, ¿sabés qué? Yo te había notificado que iba a venir el gasista a arreglar este grave daño en el gas. No viniste, te notifiqué fehacientemente, agrego la copia de la notificación fehaciente, que es carta, documento, telegrama colacionado, un acta notarial, en vez de pagarte 20.000, te pago 5.000, porque toda la obra de gas salió 15.000.
Punto. Nadie chequea los 15.000, si realmente es eso. Sí, hay unos 15.000 por parte de un gasista matriculado que lo firma, pero el locador tiene que recibir los 5.000 sin chistar. Raro, raro. Es un artículo que va a traer sus problemitas, porque pareciera ser que el locatario simplemente, pero tiene que probar varias cosas. Primero, que le notificó fehacientemente de que tenía que hacerse cargo de determinados gastos. Segundo, que el locador, silencio ante el requerimiento y falta de arreglo. Tercero, recibos de los que hicieron el arreglo y presentar esos recibos al pago del mes locativo, que derechamente descontará del mismo lo que ha pagado en ese gasto o acreencia, que estaba a cargo del locador originario. Raro, pero bueno, es algo que era mala palabra en algún momento. El canon locativo no se toca, se paga y después se habla. No, ahora derechamente descuento y pago lo que corresponde descontando el arreglo que era a cargo del locador. Muy importante, es un agregado del 1204 y lo pregunto. Temas, ustedes pueden agarrar este Power y elegir un par de artículos para hacer su tema. Por ejemplo, obligaciones del locador, obligaciones del locatario, locación social. Se dan cuenta, elijan 3 o 4 artículos de esto como para romper el hielo y empezar a hablar, y es muy interesante, porque de ahí llevo comparando con otro contrato y se terminó el examen. 1204 en la bis, ¿no? La compensación. Obligaciones, esto hasta ahora era obligaciones del locatario. Ahora vamos a ver obligaciones del locador. Esperen que... Vimos obligaciones del locador, ahora obligaciones del locatario. Una de las obligaciones principales del locatario, obviamente, es pagar el precio locativo, pero otra que es muy importante y que tiene como contrapartida de no cumplirlo el cese de la relación locativa, es decir, la rescisión contractual por parte del locador, es no variar el destino. Si yo lo alquilé con fines comerciales, no puedo poner el futón, abrirlo y vivir ahí. Es estudio jurídico, no es tu departamento. No es vivienda familiar, es destino comercial o profesional. No puedo variar el destino. La variación del destino es causal de extinción contractual. Otra obligación es conservar la cosa en buen estado, obviamente analizando el uso de la cosa. Asimismo responde por la destrucción. Fíjense, el locatario debe mantener la cosa y conservar el estado en que la recibió. No cumple con esta obligación si la abandona. Responde por cualquier deterioro de la cosa, incluso por visitantes ocasionales, el locatario, pero no por acción del locador o sus dependientes. Esto ya lo dijimos en obligaciones del locador. El locador responde por sí y por sus dependientes. ¿Quiénes son sus dependientes? Y bueno, hay humedad en la pared, y en esa humedad en la pared que genera que mi ropa esté toda húmeda, porque allí está mi placar, vienen los albañiles y empiezan a hacer los arreglos. Todos los daños que provoquen esos terceros que vienen a hacer los arreglos son a cargo del locador, por él y por sus dependientes. La contracara es que el locatario responde por los visitantes ocasionales y los daños que hagan estos visitantes ocasionales, salvo que sea el locador o dependientes del locador. Asimismo responde, escuchen esto, pregunta de examen, por la destrucción de la cosa por incendio no originado en caso fortuito. Es decir, es como el artículo anterior, por causas atribuibles al locatario. No era necesario esta aclaración. ¿Se acuerdan que dijimos que el locatario es responsable por todas aquellas causas que él y provocan daño que son originadas por él mismo, por el locatario? Lo habíamos visto en una de las obligaciones del locador. Acá lo dan vuelta, la resolución es la misma, responde por destrucción de la cosa el locatario, por incendio que no es originado por caso fortuito. Obviamente, si hay un incendio en la zona y me llevan por delante y me queman la casa que está alquilada, no es responsabilidad mía, es obviamente caso fortuito. Pero hay incendios que provocan la destrucción de la casa generada por la velita que dejé prendida aromatizando. Hay que probar que eso fue bajo la responsabilidad estricta del locatario. 1207, mantener la cosa en buen estado.
reparaciones, las reparaciones son las de mero mantenimiento de la cosa, no de estructura. Pongan esta palabra. No daños en estructura, entre paréntesis, no lo puse ahí. Los daños de estructura tienen y son a cargo del locador. Las mejoras de mero mantenimiento que tienen que ver con, no sé, el agua, soy terrible, pero las canillas, lo primero que se desactivan son las canillas, le falta la gomita, no sé qué cosa de las canillas, bueno, eso es del mero uso, hace un año que estoy usando, hice las descargas de los inodoros, todas cosas que son de tanto uso que se generan alguna reparación que por el propio uso están a cargo del locatario. Ahora, las reparaciones estructurales que no tienen que ver con el uso, sino por la estructura misma de la cosa que alquilé, están a cargo del locador. Pagarlo con el canon convenido, por supuesto, pagar cargas y contribuciones, que esto trae sus problemitas, que ahora lo vamos a ver, y restituir la cosa al locatario en el tiempo y forma pactada. Estas son las obligaciones, no tocaron nada, salvo el 1209. El 1209 hace un cambio, otro artículo para seleccionar y ver ustedes, hablarlo en el examen. Se agrega como cargas y contribuciones del locatario las expensas, cosa que no estaba, nadie que alquilaba pagaba expensas, estaban a cargo del locador. Hoy el locatario paga expensas comunes, y el 1209 lo dice, y descarta o saca del pago obligatorio del locatario las expensas extraordinarias, obviamente aquellas que significan cambiar la fachada del edificio, hacer cambios estructurales en los espacios comunes, todas esas que son extraordinarias, o el cambio de pisos porque queremos poner otra categoría, o cristales, o lobby, lo que fuera, todas esas situaciones que tienen que ver con cosas comunes que hacen a gastos extraordinarios que merecen una reunión de asamblea y propietarios, no tienen que pagarlos, pero sí las expensas comunes, las del uso de la cosa, que nunca estaban a cargo del locatario, hoy sí, y es orden público. 1209 está sustituido por la 27551. En el régimen de las mejoras, pregunta de examen también, ¿cuál es la regla? 1211. El locatario, muy importante esto, hay dos artículos importantes, el 1212 y el 1214. La regla, el locatario, hasta ahora vamos bien, ¿no? Perdón, hablo sola, pero es horrible y aburrida la clase, hasta yo me estoy cansando, pero bueno, lo hacemos así porque si empezamos a, no lo terminamos de ver. Y me gusta que sepan, no sé si lo hicieron con Agustina, a qué cosas, por ejemplo, de lo que vamos viendo, casi todo, qué artículos no pueden dejar de ver. 1211, 1212 y 14 no pueden. El locatario puede realizar mejoras en la cosa locada, excepto aquellas que están prohibidas, que alteren la sustancia o la forma. No puedo dar de baja o tirar una pared maestra, sí una intermedia, y antes de irme la vuelvo a poner. Por ejemplo, si tenemos 2 habitaciones contiguas, pero quiero hacer solo un salón, la tiro, no pasa nada. Pero si esa pared es central, es viga del inmueble, no podría, es porque es estructura. Obviamente que realizar este tipo de mejoras prohibidas es causal de no conservar la cosa, y la no conservación de la cosa, escuchen bien, es causal por parte del locador de rescisión contractual. La regla: el locatario puede realizar mejoras en la cosa locada, excepto que esté prohibido. La violación de estas prohibiciones, realizar mejoras, es causal de extinción o rescisión por parte del locador, con pago de indemnización por parte del locatario, y además se tiene que ir del inmueble. Viola la obligación de conservar la cosa en el estado en que se recibió. 1211, 1212. Pero sigue. ¿Se puede ceder o sublocar el contrato de locación original? Primero tenemos que ver qué es ceder y qué es sublocar. Cesión es el contrato que voy a dar la clase que viene. Pero los contratos de locación, el locatario puede ceder ¿se acuerdan que nosotros vimos la cesión de la posición contractual en la parte general? ¿Se acuerdan? Que una parte podrá ceder su espacio jurídico, su espacio en el contrato, a cambio de un precio cierto en dinero de manera gratuita.
Hoy lo vemos en carne y hueso, lo vemos en el contrato de alquiler, donde el locatario, que le dieron una oportunidad para trabajar durante 6 meses en España y una beca para estar en Salamanca, por lo tanto me voy a ir, va a quedar 6 meses cerrado mi departamento, y ¿qué digo? Le digo, Mabel, que estás buscando durante 6 meses, quédate acá, a mí me cobran 20.000, te cobro 15.000, se queda ahí, cedo o subloco. En este caso es sublocación, porque le transfiero todo el inmueble, toda la cosa. Se considera cesión a la sublocación de toda la cosa. Perdón, es contrato de cesión, no de sublocación. Porque la sublocación implica que el locador se transfiere o celebra un contrato derivado de una parte de la cosa locada. Ejemplo, soy locataria de toda esta casa y le subloco a Mabel el garaje, porque yo no lo uso, porque no tengo auto. Entonces, en ese caso es sublocación. En la sublocación hay una celebración de un contrato derivado de un contrato principal. En la cesión es el mismo contrato originario que se transfiere a un tercero que ingresa en la relación contractual. La diferencia entre cesión de la locación y sublocación es la siguiente, anoten. En la sublocación se celebra un nuevo contrato denominado derivado de un contrato madre y de un contrato marco. Ejemplo, Mabel y yo celebramos un contrato marco madre, donde ella es la dueña de este inmueble y yo la locataria. Ella me da en uso y goce este inmueble. Una casa grande, con un garaje que viene incluido con la casa, que yo lo alquilo, por supuesto, pero no tengo auto. Mi vecino, que tiene 2 autos, el de él y el de la mujer, me dice, ¿no puedo alquilarte el garaje? En ese caso, me lo dice Florencia Marconi. Florencia me alquila el garaje. Yo puedo ser sublocadora de un contrato derivado y Florencia es sublocataria. Entonces tengo, Alejandra cumple 2 funciones. Locataria en el contrato principal o marco, Mabel locadora, alquilo todo este inmueble. Florencia es sublocataria del garaje y Alejandra, locataria originaria, se convierte en sublocadora de este contrato derivado, de este contrato hijo de este contrato principal entre Mabel y Alejandra, locadora y locataria. Esta locataria, Alejandra, se convierte en sublocadora en el contrato subordinado, en el contrato hijo, en el contrato derivado, entre la locataria venida a sublocadora y la tercera que ingresa a la relación contractual denominada sublocataria. La relación contractual es directa e indirecta. Alejandra, locataria original y venida a sublocadora, tiene una relación directa con Florencia en razón de la celebración de este contrato derivado. Florencia le paga a Alejandra por el alquiler de ese garaje y nunca podrá superar el monto del alquiler originario entre Alejandra y Mabel. Nunca. Podrá ser hasta un 20% el pago del canon locativo derivado. 20% del canon originario. ¿Quién es la acreedora de Florencia Marconi, que es sublocataria? La primera acreedora es la locataria venida a sublocadora. Pero también podrá reclamarle el precio locativo Mabel, locadora del contrato originario, con acción directa para con la sublocataria, cuando la locataria directa originaria no paga. Pero su límite es lo que paga Florencia por su contrato derivado. Nunca podrá pagar el canon completo, sino el porcentaje que ella paga por el alquiler del garaje. El resto lo deberá pagar la locataria originaria. Entonces, pregunta de examen. Primera pregunta que hago. ¿Se puede ceder y sublocar? ¿El locatario tiene esas facultades? En principio, sí, si estuviera autorizado. Si no está autorizado en el contrato, no. Si está prohibido ceder y sublocar, ¿podrá de todas maneras pedir la autorización al locador, el locatario, y acceder a una sublocación o cesión? Sí, porque vale la autonomía de la voluntad. Puede estar prohibido en el contrato, pero luego modificarse. ¿Se entiende ahí?
el locatario solo puede ceder su posición contractual en los términos previstos por el 1636. ¿Qué es el 1636? Es el artículo de la cesión de derechos, cesión del contrato y cesión de posesión contractual, que lo vamos a ver en la clase siguiente. La cesión que no reúne los requisitos de la cesión de contrato no podrá ser tenida en cuenta. Segunda parte. La prohibición contractual de ceder importa la de sublocar y viceversa. Si yo te prohíbo como locador, Mabel, sublocar, implica también prohibir ceder. Se considera cesión, había cometido un error yo, es cesión a la sublocación de toda la cosa. Me voy a la Sorbona y este alquiler, que me falta todo un año, se lo dejo a Jessica. Jessica usa y goza de toda la cosa, por lo tanto se entiende que es una cesión del contrato derechamente. Pongo en silencio porque están llamando. 1214. Lo importante del 1214, que yo les decía hoy, es esta última parte, que dice, el locador puede oponerse de modo fehaciente dentro del plazo de 10 días de notificado a que se subloque, porque el locatario puede dar en sublocación parte de la cosa locada si no hay pacto en contrario. Para ello debe comunicar al locador. Vamos a pensar que en el contrato no está prohibido. Aunque no esté prohibido, debe comunicar al locador por medio fehaciente, carta documento, telegrama, acta notarial, su intención de sublocar e indicarle el nombre, el domicilio de la persona que va a ingresar, ¿no? Florencia Marconi, que va a ser sublocataria del garaje, y el destino que se le va a dar a la sublocación. Escuchen esto, el locador solo puede oponerse por medio fehaciente dentro del plazo de 10 días de notificado. Punto seguido. El silencio del locador, pregunta de examen, el silencio del locador importa la conformidad de la sublocación propuesta. Y ahí les agregué en verde. Ojo, ¿se acuerdan lo que decía el 263 del Código Civil y Comercial? El silencio nada dice. El silencio no tiene eficacia contractual, salvo que la ley o las relaciones anteriores a las posteriores impongan que el silencio tiene sentido. Impongan un contenido al silencio. ¿Recuerdan? Si la ley dice que ustedes se tienen que expedir, el silencio dice, el silencio habla. En este caso, la ley le dice al locador, ojo, que si guardás silencio y nada decís después de que te notifican o te informan que quieren subalquilar, tu silencio implica sí. Por último, la sublocación o la cesión, a pesar de la prohibición, acá Daniel me dice, solo tiene deber de despedirse. No sé si se refería a esto o era anterior. Seguro anterior. Es la sublocación contratada, pese a la oposición del locador o con apartamiento de los términos que se le comunicaron, viola la prohibición de variar el destino, por lo tanto, le da la facultad al locador de pedir la rescisión contractual. Cesión y sublocación. Un tema para elegir para que preparen para hablar. Cesión y estos dos artículos. Genial. Con 2 artículos ustedes ya tienen armado un tema. No tienen que hablar de la locación, eso lo voy a preguntar yo. Cesión y sublocación, perfecto. Acá están las acciones directas que decía 1215, 1216 y vamos a la extinción. ¿El contrato se extingue por cumplimiento del plazo o por resolución anticipada, como dijimos? Por ejemplo, no me pagan el canon locativo, no cumple con el destino, no hace los arreglos correspondientes, a pesar de estar debidamente informado. La cosa sufrió un grave daño que impide que yo pueda gozar plenamente de la cosa, disfrutar de la cosa, causal de extinción o resolución anticipada. Esta parte que dice resolución anticipada no sería el término resolución, sino rescisión. Era la oportunidad de modificarlo, el Código Civil y Comercial del 2015 lo mantiene como resolución y en realidad es rescisión. 1218. Se puede, importantísimo, pregunta de examen, escuchen esto. ¿Existe en la locación inmobiliaria urbana la tácita reconducción? Repito, háganse estas preguntas. Parece chino.
Existe en la locación de inmuebles urbanos, es decir, dentro de la urbe, no en el campo, estoy en la urbe. ¿Existe la tácita reconducción? La respuesta está en el 1218, y es esto. Si vencido el plazo convenido, en ausencia de otra convención, el locatario continúa en la tenencia de la cosa y el locador continúa recibiendo el canon locativo, aunque el contrato esté vencido, no hay tácita reconducción, es decir, no hay renovación automática del contrato en las mismas condiciones que el contrato originario. No es que por quedarme, el contrato se vence el 31 de diciembre, me quedo el 1 de enero, pago el canon, el locador me lo recibe, automáticamente revive un nuevo contrato por el mismo periodo, 3 años y por el mismo canon locativo. No, señores, no existe. Es la continuación de un contrato vencido. Es la continuación del mismo contrato de locación. Es como que se mantiene en vida por la propia voluntad de las partes. La continuación. ¿Hasta cuándo puede continuar? Si fuera un inmueble destinado a vivienda, hasta 20 años, tranquilamente. Venció el contrato de 5 años, le quedan 15 años de vida y aún sin celebrar contrato. La continuación tácita de recibir el canon y permanecer bajo las reglas que van creando las partes, como la actualización anual que dice la 27.551, listo, se puede quedar hasta el plazo máximo, que es el de 20 años si fuera habitacional o 50 si fuera comercial. Pero no hay tácita reconducción. No es que se nace automáticamente el día 1 de enero un nuevo contrato en las mismas condiciones que el anterior. No, es la continuación de ese contrato finalizado temporalmente, pero continuado en lo fáctico. Y el locador recibiendo el canon locativo. La recepción de pagos durante la continuación de la locación, es lo que decía recién, no altera esto de la tácita reconducción que está prohibida en la locación urbana. Repito, tácita reconducción, es decir, nacimiento automático de un contrato en las mismas condiciones del anterior cuando se vence el plazo. Eso no existe en la locación urbana, sí en la locación rural. En la locación rural, que es más alongada, sí existe este tipo de sistemas, no en la locación urbana. 1218, ¿quedó claro? Importantísimo, porque la pregunta es, ¿existe la tácita de reconducción? No existe, está prohibida. ¿Qué se entiende cuando, otra pregunta, qué se entiende cuando locador y locatario, vencido el plazo locativo, continúa? Se entiende que hay, siguen, no voy a decir la palabra continúa, porque si no se le estoy dando la respuesta. ¿Qué pasa cuando un contrato vencido, el locatario permanece en el uso y goce, paga el canon locativo y el locador recibe el canon locativo? ¿Qué se entiende que está pasando con este contrato? ¿Se extinguió? ¿Hay un nacimiento automático de otro contrato en las mismas condiciones? La respuesta es continuación del anterior contrato vencido en plazo, pero no es un nuevo contrato, es la continuación del mismo. Por esto de que está prohibida la tácita reconducción, pregunta que sigue, ¿qué es la tácita reconducción? Sería una prórroga, no, profe, ¿no? ¿No sería no, una prórroga? no es la prórroga, porque para que sea prórroga debe estar pactada como prórroga por 30 días, por 60 días, por 90 días más. La prórroga también debe ser por escrito. La continuación del contrato es mantener las mismas condiciones. Vas y pagás el alquiler al dueño, te lo recibe, te da el recibo por enero 2022. No hablan de prórroga, porque la prórroga es un acto jurídico escriturario. La continuación no. La prórroga también es extender el mismo contrato por un plazo determinado y debe ser por escrito. En la continuación no. En el sentido práctico es lo mismo, te quedas en la casa por un plazo más. En la prórroga más estructurado, 30 días, 90, 60, el tiempo que vos pactes con el locador, en la continuación es algo más informal inclusive. La pregunta de examen es esta. ¿Qué pasa con la fianza? Mi fiador me garantizaba todas mis obligaciones, locatario. Justamente mi locador, mi fiador es mi hermano, vamos a ponerlo. Mi hermano, mi mejor amigo, va a garantizar el uso y goce. ¿Durante qué tiempo? ¿Durante el tiempo o el plazo locativo? Inclusive va a garantizar que el 31 de diciembre reintegre la cosa y deposite la llave si el locador no me la acepta bajo consignación judicial. Pero si acuerdo con el locador de manera tácita continuar ese contrato, la fianza se extingue
el mismo 31 de diciembre del 2021. La continuación no le compete al fiador. Por eso, ojo, la prórroga se pacta para que también la firme el fiador. La continuación es un alia, porque ahí el locador pierde la garantía de la fianza. Es una jugada muy importante, salvo que también le hagan firmar al fiador que esa continuación él también será responsable. Puede pasar, ¿por qué no? Pero si nada se dice, cuando hay continuación, la fianza se extingue al momento y del vencimiento del plazo locativo. ¿Se entendió? Resolución, otra vez la palabra resolución, acto extintivo, para mí es rescisión. ¿Se acuerdan que la resolución tiene efecto retroactivo? La rescisión en los contratos locativos siempre tienen efecto hacia el futuro, por lo tanto para mí no es resolución, sino rescisión imputable al locatario. Es una precisión de un término que nosotros habíamos visto en la parte general, formas extintivas de los contratos, y justamente el contrato de locación es un contrato de ejecución diferida y que si se extingue hacia el futuro, no hacia el pasado. Por lo tanto, el acto extintivo es rescisión, no resolución. Léelo, por favor, Flor o Jessica, no sé quién tiene el código ahí a mano, o si pueden leerlo en la pantalla, si me tomo una agüita. Lo leo yo si quiere. Vamos. ¿Cuál era? Perdón. El 1219, acá estamos. Resolución imputable al locatario. El locador puede resolver el contrato. O a ver, Florencia tiene el código a mano. A ver, Flor. 1219. Lo importante es que lo vayan siguiendo con el código, chicos. Acá está. Dice, resolución imputable al locatario. El locador puede resolver el contrato. A, por cambio de destino o uso irregular en los términos del artículo 1205. B, por falta de conservación de la cosa locada o su abandono sin dejar quien haga sus veces. Espérame, Flor. En el inciso A, volví a leer. Por cambio de destino o uso irregular en los términos del artículo 1205. Bien. Acuérdense del 1212 también. ¿Se acuerdan qué decía? Ahí léelo, por favor, Flor. El 1212 y el 1214. Justamente dice, el locador puede resolver, para mí es rescindir el contrato, por cambio de destino o uso irregular en los términos del 1205, que dice que es causal de extinción. ¿Qué dice el 1212? A ver si se acuerdan, lo vimos hace un ratito. ¿Flor? ¿Lo leo? Sí. Dice, violación al régimen de mejoras. La realización de mejoras prohibidas en el artículo 1211 viola la obligación de conservar la cosa en el estado en el que se recibió. Ahí está. Por falta de conservación de la cosa. Perdón, por uso irregular. Y el 1214 también lo dice. A ver, fíjate. El 1214 dice sublocación. El locatario puede dar en sublocación parte de la cosa locada si no hay pacto en contrario. Al final, fíjate. Si se viola esa prohibición, ¿se acuerdan? El 1214. Si se viola la prohibición de variar el destino de la cosa locada. Exacto. Si se viola la prohibición de sublocar, será entendida como un cambio de destino o uso irregular, por lo tanto es causal de extinción. Ahí di dos ejemplos. B, Florencia, sí, 1219, B. El B dice, por falta de conservación de la cosa locada o su abandono sin dejar quien haga sus veces. C. Por falta de pago de la prestación dineraria convenida durante 2 periodos consecutivos. Bien. Esas son resoluciones, entiendo yo, rescisiones por causas del locatario. Vamos a rescisiones, Florencia, ya que estás, del 1220, por causa imputable al locador. Ahora, es el locador, se extingue por culpa de él.
La primera, en 1219, se extingue por causa o responsabilidad del locatario. En el 1220 por el locador. A ver. Dice, el locatario puede resolver el contrato si el locador incumple. A. La obligación de conservar la cosa con aptitud para el uso y goce convenido. O B. La garantía de evicción y la de vicios reivinditorios. No, redivitorios. Léelo, a ver, por vicios. Redivitorios. Ahí está, redivitorios. Acuérdense que red significa a cosa. Así es más fácil leerlo. Bien, entonces voy a extinción del contrato por causa del locatario o por causas del locador. Se puede rescindir, no digo resolución, para mí es rescisión. ¿Se puede rescindir el contrato anticipadamente? Bueno, si la cosa locada, dice el 1221, que está reformado, y vamos a la reforma. Por eso, ojo, lean la reforma, tengan impresa, igualmente está este Power, y está la ley también, que seguramente Agustina la va a colgar en el campus. Si no, está en internet. Resolución anticipada. Acá, a ver, Mabel, ¿lo podés leer? El contrato de locación puede ser resuelto anticipadamente por el locatario. A. Si la cosa locada es un inmueble y han transcurrido 6 meses de contrato, debiendo notificar en forma fehaciente su decisión al locador. Si hace uso de la opción No, y ahí para, Mabel. Ese es el viejo código. Ojo con estudiar el viejo código, porque ese artículo está sustituido. Por eso te decía si leías la pantalla, perdón. Hay un agregado que la 27551 pone lo que el código de Vélez decía. Vuelve al código de Vélez. La locación decía que tenía que haber un aviso previo. Un aviso previo al deseo de rescindir anticipadamente el contrato. El código del 2015 no lo incorporaba al aviso previo, y la 27551 vuelve a hacer, si te vas a rescindir el contrato anticipadamente, tiene que haber pasado mínimamente 6 meses. Pero ojo, un mes antes tenés que avisar, debiendo notificar en forma fehaciente la decisión al locador con al menos un mes antes un mes de anticipación. Esto que está en rojo ahí es lo agregado por el código. Si hace uso de la opción resolutoria en el primer año, esto está igual que lo que tenés escrito ahí. Tiene que pagar 1 mes y medio. Si lo hace pasado el año, solamente 1 mes de alquiler. Esto está agregado también en los contratos inmuebles destinados a vivienda, cuando la notificación al locador se realiza con una anticipación de 3 meses, es decir, a los 3 meses de vivir en el inmueble, le aviso que antes de los 6 me voy. No corresponde el pago de indemnización, porque fue tan anticipado el aviso que no debo pagar indemnización alguna, no tengo que pagar ese mes y medio. Fíjense, en los contratos de inmueble destinado a vivienda, lo subrayé, no en cualquier locación inmobiliaria. En la locación inmobiliaria comercial no entra a jugar esta parte del artículo. En los contratos destinados a vivienda, cuando la notificación al locador se realiza con una anticipación de 3 meses, no de 1 mes, de 3, transcurrido al menos 6 meses del contrato, no corresponde el pago de indemnización alguna. En los casos del 1199, es decir, de las que están fuera del ámbito del mínimo legal, la anticipación será de 2 meses de alquiler. Este está sustituido. Ojo con estudiar con el código, que no esté reformado. Se agrega el 1221 bis. Importantísimo este artículo, y creo que queda solamente lo profesional. En los contratos de inmuebles también destinado a vivienda, ojo cuando lean los artículos, destinado a vivienda. Dentro de los últimos 3 meses de la relación locativa, cualquiera de las partes, es decir, si mi contrato vence en diciembre,
en octubre le mando una carta documento al locador, o el locador me manda una carta documento a mí, al locatario, y dice, che, ¿por qué no nos reunimos para hablar sobre la futura renovación del contrato? Se pueden convocar, ¿no?, a los efectos de la renovación contractual. ¿Se entiende lo que digo? Te invito, pero tiene que ser fehaciente, te invito a que podamos hablar respecto de la renovación. ¿Cuándo te invito? Por lo menos, o en el plazo, dentro de los 3 últimos meses de la relación locativa. Lo puede hacer cualquiera de las partes, locador o locatario. Notificando en forma fehaciente esa invitación a efectos de acordar la renovación en un plazo no mayor a 15 días corridos. Te invito y tenés 15 días para pensar si vas a reunirte o no conmigo. El segundo párrafo es interesante porque dice, en caso de silencio el locador, es decir, no contestó nada, no se presentó pasados los 15 días, el locador entiende, el silencio es eso del locador, o frente a la negativa del locador a ir a esa reunión, estando debidamente notificado, el locatario, esto es solo para el locatario, puede resolver el contrato. Fíjense, ojo con esta disquisición. El único silencio que se interpreta es el del locador. Si el locador hace silencio o se niega, el locatario que notificó fehacientemente para que nos reunamos para hablar de la renovación, no espera hasta el final del contrato, puede irse antes y sin pagar ninguna indemnización, porque ya sabe que no va a haber renovación de este departamento, por lo tanto ya voy a empezar a buscar en otro lugar. El locatario puede resolver el contrato, rescindir, digo yo, el contrato de manera anticipada, sin pagar la indemnización correspondiente. ¿Por qué? Porque ya sé que no me lo va a renovar. Entonces, ¿qué sentido tiene estar hasta el último minuto en este contrato cuando notifiqué fehacientemente esto dice, dentro de los últimos 3 meses hice uso yo locatario de notificarte fehacientemente que dentro de los 15 días nos reunamos para poder hablar de la renovación? Pasaron los 15 días, te mantuviste callado, dentro de los 15 días me dijiste, yo no pienso renovar. Por lo tanto, segundo párrafo, el locatario, ante el silencio del locador o ante su negativa, puede irse anticipadamente del contrato locativo sin pagar indemnización alguna, porque se interpreta que esta invitación y el silencio del locador dan la pauta de que tiene que buscarse otro lugar. Y puede irse porque él avisó. Hace las veces de anticipación del aviso de rescisión locativa. ¿Se entiende? Preguntas, lean el artículo, lo leemos en voz alta. El contrato de inmuebles destinado a vivienda. Primero, que es solo vivienda. Dentro de los 3 últimos meses, si fuera ahora y en diciembre se vence, sería en octubre. Cualquiera de las partes, locador y locatario, pueden convocar a la otra para, de manera fehaciente, acordar, de ser posible, la renovación del contrato, las condiciones, los precios locativos, etc. En un plazo no mayor a 15 días corridos, podés, yo te notifico que vamos a reunirnos y vos tenés 15 días, vos locador, para responder, no más de eso. Pasado eso, ¿qué entiendo? Que hay silencio. Segunda parte, en caso de silencio del locador, otra vez aplicamos el 263, el silencio dice, en caso de silencio del locador o frente a la negativa de este, estando debidamente notificado, es una prerrogativa, subrayen, solo del locatario. El locatario puede resolver el contrato. Ejemplo, si el locador es el que no recibe respuestas del locatario, si el locador, yo te invito para hablar de la renovación, Mabel me invita a mí, yo locataria. Mabel me dice, ¿por qué no nos reunimos? Me manda una carta documento, me manda un telegrama, y me dice, antes de vencer el contrato, 3 meses antes, me dice, che, nos reunimos desde esta notificación, desde que recibí la carta documento, tengo 15 días para contestarle. Nos reunimos para hablar de la renovación contractual. El locador le dice al locatario. El locatario dice, no me voy a reunir. O hace silencio. Pregunta examen. ¿Trae alguna consecuencia al locatario y a ese contrato de locación? Primera pregunta. Al revés, si el locatario convoca al locador por carta documento y le dice, reunámonos para hablar de la renovación, y pasado 15 días de la notificación, el locador no responde,
y si responde, dice no a la renovación, ¿qué puede hacer el locatario? ¿Tiene algún impacto? En el primer caso, el locador no puede hacer nada. El contrato sigue hasta el 31 de diciembre. En el caso del locatario, no recibir respuesta del locador sí tiene impacto en el contrato. Puede irse antes, 3 meses antes de la relación locativa, sin pagar indemnización alguna. ¿Se entendió? Pregunta de examen. Efecto del silencio o la negativa en la reunión de renovación de contrato para el locador o para el locatario. La respuesta a esta respuesta ustedes me pueden preguntar, pero ¿por qué esa disquisición? ¿Por qué ese trato distinto del locatario y del locador? ¿Por qué será? Se las hago a ustedes, a ver si aplican la lógica a eso. Y porque el locador se obligó a cumplir hasta un determinado plazo. El locatario también, hasta el 31 de diciembre. El locatario también. Pero fíjate vos que el locador te llama a vos para que nos reunamos a renegociarlo, a pensar en la renovación. El silencio de Juli o la negativa, el locador se tiene que quedar en el molde y esperar al 31 de diciembre. Al revés, el locatario, si te invita y vos, locador, no venís, él puede irse inmediatamente y extinguir el Pero contrato. lógicamente lo que puedo pensar es que la persona se queda sin casa, digamos. Si no busca en un tiempo determinado, no tiene casa. Un poco por ahí está, porque el contrato de locación, al igual que el contrato de consumo, siempre está en en la protección del locatario. Siempre hay normativas, inclusive en las cláusulas que son ambiguas, vacías, pueden ser interpretadas siempre indubio, en la duda, a favor del locatario, que se entiende que es la parte más débil de la relación locativa. En este caso, la prerrogativa la tiene el locatario, porque como bien dice Jessica, no puede decir el locador, bueno, no viniste a la reunión, listo, extingo el contrato. No, porque está en juego el derecho a la vivienda, fíjense, habitación, el derecho a la vivienda familiar. Está en riesgo por una decisión del locador que te vayas 3 meses antes. En cambio, en el locatario, si él decide 3 meses antes irse, es porque ya tiene previsto una nueva locación en otro lugar. Como vos, locador, no me vas a alquilar más, ya estoy previendo, ¿y por qué voy a esperar para el último momento cuando ya puedo alquilar otro departamento? No es lo mismo en octubre que buscar un departamento en diciembre, chicas. El ejemplo es muy claro. En diciembre ir a buscar un departamento y, bueno, me van a cobrar la temporada, locadores que no van a querer alquilarme por año. Distinto es octubre. Si ya le digo en octubre, me voy, vení, arreglamos una renovación, no, silencio del locador, o dice que no, directamente ya me voy. Ahí está, muy bien, esa sería la respuesta, esa es la respuesta lógica. Profe, Sí. una pregunta. En el caso, porque ahora hay contratos que se hacen directamente entre el propietario de la cosa y el locatario. Pero en los casos donde intervienen las inmobiliarias, todo tiene que ser también por escrito. El locador le tiene que comunicar a la inmobiliaria para que la inmobiliaria le comunique al locatario y viceversa. No, porque acá está el artículo, muy bien, Mabel. El 1351, que está sustituido por la 27551, si las partes tienen corredores, todas las notificaciones esas a los corredores como que la hicieron a los propios partes, al locador o al locatario. Señores, ojo, se está profesionalizando lo que es el corredor inmobiliario. No es un cualquiera, es un profesional. No existe, fíjense, si cada uno tiene un corredor en la celebración del contrato y todas las notificaciones, Mabel, que se le haga al corredor o a la inmobiliaria que está gestionando por el dueño o locador, son válidas inmediatamente. No es que tienen que decir, espera que le aviso al dueño. No, te la notifico porque la inmobiliaria es el corredor que aparece en el contrato. Y será válida, salvo que el propio corredor inmobiliario le pida un plazo mayor. ¿Está claro? Y este artículo, que es el último, y quiero hacer un repaso de la ley de un ratito, acuérdense que el trabajo práctico, ¿ya vieron el trabajo práctico? Pero está publicado, ¿verdad?
¿Está publicado? Jessica, sí. No escucho, Jessy. Sí, está publicado, yo lo vi. Perfecto, perfecto, perfecto. Sí, estén atentas a eso, no esperen a último momento porque pueden hacer algunas preguntas. Lo que el 1351 habla específicamente de los corredores. Y ojo, si locador y locatario tienen sus respectivos corredores, que puede ser que tengan asesores inmobiliarios de un lado y del otro, o corredores inmobiliarios o gestores inmobiliarios, no son solidarios. Por lo tanto, el locador le paga a su corredor y el locatario le paga al suyo. El corredor, si es uno del locador, no le puede exigir al locatario. No son solidarios. Si interviene un corredor por cada parte, cada uno de ellos solo tiene derecho a cobrar comisión respecto a su propio comitente. En las locaciones de inmuebles, la intermediación solo podrá estar a cargo, escuchen bien, de profesionales matriculados, porque solo ellos podrán ser los que celebren estos contratos. Obviamente que profesionales matriculados para ejercer el corretaje inmobiliario conforme a la legislación local. ¿Por qué? Porque hoy el corredor inmobiliario, el famoso martillero, hoy es un profesional universitario. ¿Se acuerdan que tienen categorías? Si bien tienen que hacerlo, puede ser virtual, la Universidad Nacional tiene su propio carrera de martillero, y esto lo profesionaliza, no cualquiera, solo el matriculado podrá suscribir esos contratos. Y por último, acá veo alguna preguntita. Ah, sí, ya está, me dicen. Ahí ya está, me dice Daniel. Perfecto, Daniel, gracias. Y a partir de esta plantilla, empezamos la segunda parte, que la vamos a pasar rapidito nomás, que tiene 4 títulos la ley 27.551, uno que es dentro del código, que es los que vimos recién, todos estos artículos. Fíjense que está el resumen de qué reforma cada artículo. Ahí están todas las que vimos hasta hace un rato, 1351 el último. El título segundo habla de regulaciones complementarias de la locación que están fuera del Código Civil, artículos 13 a 16, el artículo 1 al 12 de la 27.551 es intracódigo. Está en el código, son las normas que vimos, hasta el 1351. A partir del artículo 13 de la 27.551 a 16, están fuera del código y hablan sobre normas reglamentadas que necesitan reglamentación, y tales como, que esto se criticó muchísimo, el precio, las garantías, el ajuste. Voy a preguntar, no lo vamos a ver ahora, pero lo vamos a preguntar. Cuando pregunte precio en la locación conforme a la 27.551, tienen que ir al artículo 14. No está en el Código Civil, está en la ley 27.551. En el Código Civil solamente tienen los artículos 1 a 12 de la 27.551. A partir del artículo 13 de la 27.551 tienen que ir a la ley, no está en el código. ¿Y qué van a encontrar? Y van a encontrar la respuesta a mi pregunta: ¿qué pasa con el precio locativo y la actualización? Es anual, ¿no? Todo eso conforme el salario vital y móvil, con un código que da el Banco Central. Es decir, esa operativa del precio está fuera del Código Civil y está dentro de la 27.551. También allí se habla de las garantías, de los ajustes, de la consignación, cuando el locador no me quiere recibir la llave, por lo tanto hago la consignación de la llave en lo judicial, o al revés, cuando no me quiere recibir el canon locativo, también lo puedo pagar a través de la consignación. Otra cosa que está regulada es que el contrato de locación forma parte de un derecho de propiedad del locatario, por lo tanto debe ser declarado en la AFIP y puede tener descuentos importantes para otros impuestos porque está pagando un canon locativo, no es propietario. Esto es el título 2. El título 3, que va del artículo 17 al 21, es el famoso Programa Nacional de Alquiler Social. Y este alquiler social es el título 3 que yo les decía: vean esta serie, la recomiendo, tal vez la han visto, son cosas por limpiar. Hablan de todos los temas, inclusive la violencia familiar, el tema de la protección de niñez, el tema de la soledad y el tema del alquiler social. Fíjense que si ven la serie, no sé si la han visto, ¿alguno la ha visto? No quiero spoilearla, por eso no voy a decir nada. La recomiendo absolutamente. ¿La pudieron ver? ¿Alguien levanta la mano? ¿La ha visto?
¿No la han visto? Bueno, mírenla, Las cosas por limpiar. Excelente, jóvenes, una actriz muy joven que se come toda la serie. Es muy cortita, pero aparece en uno de los capítulos el alquiler social, que es un acuerdo de determinados propietarios que se anotan en el sistema del gobierno nacional para que su propiedad sea tenida en cuenta para mujeres víctimas de violencia de género o para situaciones de asistencia social, es decir, personas que están a través de planes o becas que tienen que ver con la asistencia social. Estas viviendas, yo tengo 3 o 4 departamentos para alquilar, uno lo anoto en el registro que tiene la provincia de Buenos Aires, en este caso, para que lo tengan en cuenta como locación social. No tienen un canon locativo por debajo de la media. Accesible. Claro, depende de la voluntad del ciudadano. No está reglamentado, pues no sé dónde anotarme, ¿eh? Hoy no está reglamentado. ¿Por qué no está reglamentado? Porque me tienen que decir qué porcentaje menos voy a recibir. Ejemplo, Florencia tiene un voucher o un documento que habilite a que ella contrate socialmente y viene acá, a mí, a Clara Alejandra Obligado, porque estoy en la lista, ¿no? Viene y dice, usted da en locación social, es decir, el Estado paga un porcentaje. Ese es muy interesante, léanlo, es muy interesante. Si el canon locativo sale 20.000, yo voy a recibir, en vez de 20.000, 15.000 el dueño, y de esos 15.000, 5.000 va a pagar Florencia y 10.000 va a pagar el Estado. Es una forma de subvencionar el alquiler, pero depende de la voluntad del locador, que ponga su inmueble en ese sistema. Un locador que no cree en el gobierno, que no cree en las políticas de Estado, que no cree en la economía, que no sabe si el locatario se va a pagar o no va a pagar, qué porcentaje paga el Estado, qué porcentaje paga el usuario por ser víctima de violencia de género, que también lo tiene que acreditar. Por lo tanto, como depende de la voluntad del dueño de los departamentos, soy un rico que tiene 7, 8, 10, 100 departamentos, no voy a poner ninguno en el plazo. Primero porque los que tienen mucho dinero nunca quieren estar ayudando a lo social, perdón, pero no lo quieren hacer. Segundo, porque no está reglamentado. Pero la ley se sacó un 10 en el 2020, en plena pandemia, publicitando que existe la alocación social cuando no es real. No es real, porque depende de la voluntad, y es claro, obviamente que dependerá de la voluntad del locador, pero son más bien, fue una posición política, fue una decisión política, pero utilizado como un recurso. Pero en la vida real no existe. No existe. Y dudo que exista en Argentina. Dudo. Dicho esto, terminamos. Van a poder ver más la ley 27.551 con el trabajo práctico. Lo que no sepan me van preguntando en el campus. Agustina, ella me pasa y yo les contesto, pero es un buen tema para preparar. Chicos, hoy me cansé realmente, pero no quería darlo todo, no quiero pensar cómo están ustedes. No me gusta esto de hablar sola, pero la verdad es que había que hacerlo porque si no, no tenemos este espacio. Un beso a los 7, me alegro que hayan estado, nos vemos, vamos a divertirnos en la próxima un poquito más. Chao. Me voy a dormir.